Estando en la iglesia el domingo se nos hace fácil encontrar esa motivación que necesitamos para darle a Dios el tiempo y el enfoque que Él requiere de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa, estamos solos frente a nuestras computadoras, frente a la Biblia y no sabemos por dónde empezar, qué leer, cómo motivarnos a nosotros mismos? Estos videos siguientes están hechos y diseñados para ayudar en ese tiempo cuando necesitamos motivación y estamos solos en la casa. Con esto los dejamos con el próximo video. Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Camino, Verdad y Vida de Buckeye, Arizona. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi y estamos aquí para contestar las preguntas de las personas que tienen cuestiones sobre la Biblia. También para ayudar a las personas preparándose para el pastorado, para lidiar con ciertos temas. Y la pregunta de hoy tiene que ver con si los muertos penan. ¿Dónde va mi familiar cuando muere? Como latinos estamos socialmente condicionados a pensar en la muerte como un proceso de preparación para la otra vida, según le llamamos nosotros. Es muy común ver que las personas se aglomeran en los panteones a llorar a sus seres queridos que han pasado a mejor vida, como se refiere normalmente. Esa frase define mucho cómo nosotros vemos a los fallecidos o deseamos que estén en un lugar mejor. Nadie piensa que la abuelita está en el infierno o el abuelito está sufriendo en purgatorio para pagar por sus penas. Generalmente pensamos que están en un buen lugar, que están descansando, que están en una mejor vida. A raíz de esta forma de pensar sale la pregunta de hoy. ¿Es verdad que los muertos penan según la Biblia? En otras palabras, el fallecido ah, aún se encuentra entre nosotros o reaparece dependiendo en las circunstancias, como por ejemplo un fantasma o deambula por la casa haciendo ruidos extraños, hablándonos entre dientes, haciendo apariciones en las noches, dándonos mensajes de algún tipo sublime. Am, Primero que nada, tenemos que entender que esto no es un problema de falta de claridad bíblica sobre el tema, sino que es un problema emocional en nosotros mismos. La muerte de un ser querido es algo que nos afecta profundamente en nuestro sentir, ya que para nosotros es un misterio. No solo le tememos a la muerte, sino que la reveramos, le rendimos culto. ah, Más allá de lo que Dios programó en un principio. Y eso es lo que tiene conflicto con nosotros, el amor que tenemos por ese ser que acaba de pasar a mejor vida y cómo nos sentimos nosotros con la falta de esa persona emocionalmente. Es normal sentir dolor por la muerte de un ser querido y no hay estatuto de limitaciones en el tiempo por el cual podemos sentir este dolor o tener luto por esa persona. Les doy un ejemplo de una ferigrés que habló conmigo, una señora que estaba completamente devastada emocionalmente, perdió a su padre y unos meses después perdió a su esposo, los dos a raíces de enfermedad. Y un año aproximadamente después nos sentamos a hablar nosotros una vez que yo tomé ah, el mando del pastorado de esa iglesia. Am, y la señora me comentaba que cuando habló con el pastor anterior, después del año de haber muerto a sus seres queridos, el pastor le dijo, ok, señora, ya es suficiente luto. Ella era la tesorera de la iglesia, le dijo, ya tiene que volver a sus actividades, a rehacer su vida. En otras palabras, supérelo. Am, y esa es una forma desconsiderada, para ponerlo de una forma leve, que un ministro o un pastor hable con un ferigrés de esa manera. Y yo quiero decirles a ustedes, si ustedes perdieron a un ser querido, que no hay estatuto de limitación en el tiempo que usted se puede sentir mal en sí. Nunca supera uno el pensar en esa persona, el sentir por esa persona. Yo no tuve una muy buena relación con mi padre, él murió cuando yo tenía 10 años. Y no tengo muy buenos recuerdos de mi relación con él, pero todavía lo recuerdo, todavía pienso en él y hay momentos que pienso en cómo hubiera sido mi vida si él hubiera estado ahí, yo siendo un adulto, si podía haber hablado de él sobre ser un esposo, ser un hijo.
tener hijos yo. Hay muchas cosas que a veces me pregunto y yo tengo más de 50 años y todavía pienso en eso 40 años después. Entonces, como les digo, no, como ministro, como pastor, les digo que no hay limitación. Usted va a sentir a esa persona ah, probablemente para siempre. Nunca se va el recuerdo de esa persona. Y no tiene nada de malo que usted tenga esos sentimientos. Cada persona lidia con las emociones fuertes de una forma diferente y no debemos ni como personas, ni como cristianos, ni como pastores pretender saber cuánto tiempo le puede llevar a alguien equilibrar sus sentimientos por ese ser. Lo importante para nosotros, si somos los que estamos sufriendo, o lo que damos consejos, es no convertir en doctrina nuestro pensamiento sobre el tema, sino dejar que la doctrina de la Biblia nos guíe. Ah, el problema está en que nosotros los seres humanos, especialmente los que creemos en Dios, tomamos ejemplos de la Biblia como si fueran enseñanzas doctrinales. Para entender la diferencia debemos ver ciertos ejemplos. Por ejemplo, en la primera de Samuel 28, vamos a leer del versículo 4 al 15, donde Samuel es resucitado, perdón, el espíritu de Samuel no resucitado, sino que es invocado por el rey Saúl. Y dice así, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Ah, por eso consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por intermedio del Urim, ni por intermedio de los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales que buscaran una adivina para que lo consultara. Quiero frenar aquí un momento para explicarles que Saúl a estas alturas ya había perdido su relación con Dios por no obedecer los mandamientos de Dios. A estas alturas Samuel, el profeta que Dios le había asignado, ya había muerto y Saúl consultaba a Dios y Dios le respondía por intermedio de sueños o por el Urim y el Turim, que son dos piedras que se usan para tirar suertes. Algo que vemos un ejemplo en cuando los discípulos apóstoles se juntan para buscar al apóstol número 13 que termina siendo Matías y ellos tiran suertes. Esto es el Urim y el Turim. Pueden ustedes profundizar un poquito más en eso, pero quería explicar esa parte antes de seguir. Dios no le está contestando. Saúl dice, búsqueme una divina, búsqueme una persona que me pueda ayudar con esto. Ah, pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y la razón que él hace esto, él mismo había decretado que no se podía consultar a adivinadores ni hablar con los muertos estaba penalizado, muerte. Y se disfraza para que la persona que lo está haciendo ilegalmente ah, no vaya a tener miedo y no hacerlo. En fin, quiero que invoques cuando se encuentra con ella, con esa mujer, le dice al espíritu, a un espíritu, le pidió Saúl, haz que aparezca y dime lo que te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Tan cierto como el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. Ok, ¿a quién desea usted que haga aparecer? Preguntó la mujer. Invoca a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, dijo ella, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. No tienes nada que temer, le dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo a un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl, los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de los profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que hacer. Este es un ejemplo de una situación en la Biblia que es usada constantemente para justificar a los mediums, a tirar el tarot, a leer las palmas, a predecir la suerte y hasta los que llamamos profetas en algunas de las iglesias carismáticas
usan ciertas escrituras para convertirlas en doctrina, y ahí es donde realizamos el error de pensar que esto es una doctrina bíblica. Sí, técnicamente hablando, se puede llamar a un espíritu, al espíritu de una persona muerta, porque el cuerpo es mortal, pero el espíritu no. Entonces, hay ejemplos en la Biblia donde esto pasa, donde se llaman a los espíritus, pero no quiere decir que es una doctrina bíblica. Tenemos que entender esto. Dios hizo el cuerpo, primero que nada, el suyo y el mío, para morir en una determinada cantidad de tiempo. Pero el alma que los seres humanos tenemos no se destruye con la muerte, sino que la destruye Dios por intermedio del juicio y cuando llegue ese momento. Hay una gran diferencia entre el alma y el espíritu. Todos tenemos alma, pero no todos tenemos el espíritu de Dios. Nosotros confundimos esta palabra y llamamos a todo espíritu cuando nos referimos a las almas de las personas y gracias a la Iglesia Católica, que es la religión más seguida en todo el mundo, y tienen este lingo de llamar a todo espíritu, y ahí es donde crece la confusión, y las personas a todo le dicen espíritu. La pregunta es si se puede llamar a un espíritu. No, claro que sí, pero tenemos que seguir las instrucciones bíblicas en lo que tiene que ver con esto. En Deuteronomio 18, del 9 al 13, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto, para sacarnos de dudas. Cuando entres a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium o de espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tú serás irreprensible, perdón. Es bien claro en la Biblia donde Dios dice, claro que se pueden hacer estas cosas, adivinar, y hay mediums y hay espiritistas y se pueden consultar a los muertos, pero no quiero que lo hagas. Es así de simple, no hay ninguna duda como Dios piensa sobre los que conversan con los muertos. Está implicado aquí que bíblicamente es posible conversar con las almas de los muertos, pero Dios dice, no hagas eso o serás abominable en mi vista. Dios compara esta práctica de adivinación con sacrificar a tus hijos al fuego. Aquí van a ver ustedes un par de imágenes que voy a poner sobre el dios Moloch o Moloch, que era lo que usaban para sacrificar a niños, a infantes. Es un dios con los brazos extendidos que en sí es la imagen, curiosamente, de un toro o un buey dorado, que hace paralelo con lo que los israelitas hicieron cuando le faltaron el respeto a Dios mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo las tabletas con los 10 mandamientos. Pero, en fin, este horno hecho en forma de toro dorado tiene un agujero en el centro. En algunas partes vemos donde los brazos están extendidos completamente hacia arriba y le ponían un niño ahí, el cual rodaba dentro del estómago o de la boca de este horno y adentro se quemaban y era el sacrificio. La gente sacrificaba a sus hijos así. Y Dios compara esto al consultar a divinos. Él dice, para mí es abominable de la misma manera. O sea que para Dios este es un tema que es importante y que nosotros debemos prestar atención a que cuánto Dios odia esto. Am, el debate no es si se puede o no. La cuestión es que Dios no te lo permite como cristiano y está en ti el obedecer a Dios o de imitar a las naciones a tu alrededor que detestan a Dios y practican cualquier cosa. En el caso de nosotros, estamos hablando de convertirnos de paganos a cristianos, como moverte de un país a otro. Ahora, siendo parte de la familia de Dios, estas cosas no se practican y nosotros como cristianos no debemos hacer estas cosas. Imaginemos que podemos hablar con una persona que todo lo sabe, porque yo no todo lo sé y Dios no se para frente a nosotros todos los días a contestarnos nuestras preguntas. En la Biblia tenemos una persona así,
que está proporcionada para nosotros también, quien es el rey Salomón, a quien Dios le dio el poder de la sabiduría, a tal punto que dice la Biblia que nunca más nadie existirá alguien tan sabio como él, ni nunca ha existido antes que él naciera alguien tan sabio. En otras palabras, la persona más sabia del mundo. ¿Qué piensa Salomón sobre este tema? Ok, vamos a ver en Eclesiastés 9, del versículo 5 al 6. Dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido, sus amores, sus odios, sus pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Escuchen esa porción. Nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. También dice algo muy importante aquí. Sus amores, sus odios y sus pasiones llegan a su fin. Esa persona que es su ser querido, que lo amó a usted, que si es su hermano, su papá, su abuelito, que quizá lo crió, pasó la vida con usted, lo amó, lo quiso, le entregó su vida, fue su esposo, fue su esposa. Aquí dice que sus amores, sus odios y sus pasiones llegaron a un fin con la muerte. Ya ellos no sienten eso por usted. El misterio del cielo y de vivir con Dios es el intercambio en el amor que nosotros sentimos ahora y el amor que sienten ellos, que es como el amor de Dios. Es diferente a lo que nosotros pensamos. Entonces, aquí dice que nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Por tanto, los sentimientos que usted piensa que esa persona puede tener penando, caminando por su casa, haciendo ruidos, queriéndole dar mensajes, eso bíblicamente no existe, porque la Biblia dice que lo que ellos sentían ya no lo sienten, o sea que no sienten por usted. Hay gente que dice, oh, desde su estrella se sienta y me cuida, y es una forma romántica de acordarse de alguien, y bueno, si lo ayuda a usted a lidiar con esa muerte, siga pensando así, pero no lo convierta en una doctrina bíblica porque eso no es cierto. Esa persona no siente por usted lo que sentía mientras estuvo vivo. Ahora, vamos a ver aquí que hay dos posibilidades. O la Biblia dice la verdad o la Biblia miente. Si la Biblia miente en una cosa, entonces no podemos confiar en nada de lo que dice. Pero si dice la verdad, entonces todo es verdad. ¿Qué crees tú? Es la pregunta principal. ¿Y dónde quedas frente a Dios con tus creencias? ¿Es la Biblia la verdad o es la Biblia mentira? Vamos a ver un ejemplo aquí también, am, sobre Juan capítulo 11, del versículo 20 al 26. Vamos a ver a Marta. Aquí dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, aquí quiero darles un ejemplo de cómo lidió la gente con la muerte de ciertas personas. Y dice aquí que fue a su encuentro, ah, pero María se quedó en la casa, su hermana. Aquí estamos hablando de la muerte de Lázaro. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el final de los días, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Tu hermano resucitará, le dice Jesús. Ya sé, sí, ya dijiste en la resurrección de los muertos, todos se levantarán y el arrebato, bla, bla, bla. Sí, ya te entendí. Jesús le dice, no, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Si yo digo vive, vive, y si yo digo muere, muere. ¿Crees en mí o no crees en mí? Esa misma actitud se ve hoy en día entre las personas que piensan que las almas andan en pena queriendo darles mensajes especiales para su vida o para guiarlos en una situación o en otra. Am, la Biblia explica claramente que los muertos ya no saben nada ni tienen nada que venir a decir ni hacer en esta vida de nosotros. Usted lo puede tomar o lo puede dejar. Es normal sentir dolor por la muerte de un ser querido. Nadie le puede quitar eso. Pero al idolatrar al muerto,
se convierte en abominación a Dios. No debemos caer en idolatría, no debemos caer en pensar que debemos rendirle culto, prenderles velas, ir a orarles, hacerles preguntas, invocarlos en nuestros sueños o de alguna otra manera, porque esa forma de idolatría se convierte en una abominación para Dios. Y Dios es amor, pero también Dios es un fuego consumidor y debemos mantener ese pensamiento en nuestras cabezas para acordarnos de que um, cuando Dios dice así es, y cuando dice así no es, así no es. Nuestro trabajo es obedecer lo que la Biblia dice, al punto de que hay veces que es contrario a nuestro pensamiento, pero Dios decide qué es lo mejor para nosotros. Um, con este estudio quiero que ustedes tengan la chance de profundizar sus pensamientos sobre las personas que han partido, las personas que han perdido en su vida, pero más que nada quiero pedirles que tomen en serio las palabras de Dios, porque Dios en este momento está explicando que ah, este particular tema es algo que nosotros debemos que tomar en serio. Con esto los dejo, les doy gracias por su tiempo, les doy gracias por suscribirse a nuestro canal y les pido que lo continúen haciendo para ayudarnos a extender la palabra. Muchas gracias y que Dios los bendiga.